Hola. Saludos comunidad de narración nocturna. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo y espeluznante video. Esperamos que la disfruten. Sin nada más que decir, apaga la luz, colócate bien tus audífonos y súbele al volumen, porque comenzamos. El amarre. Tenía solo 18 años, cuando quedé obsesionada con el amor de un hombre. Me enamoré perdidamente de él, y él se aprovechó de eso. Al saber que lo amaba me utilizó como quiso. Cuando ya no quiso seguir con el juego solo me botó. Enojada fui donde un brujo, a este le pedí ayuda, le dije que me hiciera una especie de amarre, él me dijo que sí podría hacerlo, pero sería un amarre que no se podría romper. Yo le dije que no importaba, porque lo quería para toda la vida. Él me dijo que está bien, y me solicitó unas cosas que iba a necesitar para hacer el trabajo. Al otro día le llevé todo lo que me pidió. Al cabo de un mes el amarre dio resultado, aquel hombre lo tenía de nuevo conmigo, con la diferencia de que ahora él me amaba. No pasó mucho tiempo para que él se casara conmigo. Cuando el amor maternal comenzó a inundar mi ser, le pedí un hijo, él entusiasmado me dijo que sí. Pero después de 2 largos años intentándolo no quedé embarazada. Nos hicimos los exámenes correspondientes y el resultado arrojó que él era estéril. Quedé devastada. 4 meses pasaron después de eso. Durante un día en mi trabajo, conocí a un hombre. Este era muy apuesto, me llamó tanto la atención y yo a él. Fue como amor a primera vista. En ese tiempo tenía ya 20 años. Este nuevo hombre en mi vida hizo que tomara la decisión de dejar a mi esposo, pero este no lo tomó a bien, me dijo que no, que lo de nosotros era para siempre. Entonces al ver que no quería dejarme ir, fui de nuevo con el brujo, le dije que quería deshacer el amarre. El brujo al oír mis palabras me dijo que eso no podía ser y que él me lo había advertido antes, que ese amarre era irrompible, era un trabajo especial. Me hallé desesperada, no encontraba qué hacer, yo no quería más a mi esposo, estaba enamorada de aquel hombre y él me amaba a mí también. Pensé hasta en asesinar a mi esposo, estaba desesperada, este no me dejaba de tocar y me exigía su derecho de esposo. Después de 2 meses me di cuenta que estaba embarazada, era obvio que mi hijo era de mi amor imposible. Ahora más que nunca tenía que ver cómo hacerle para que mi esposo me dejara libre. Al contarle todo a mi amante este me dijo que huyéramos, de inmediato le dije que sí. Así que planeamos huir un sábado en la noche, pues ese día mi esposo se iba con sus amigos a tomar. Al llegar ese día estaba todo muy bien, tenía todo listo y mi esposo ya se había marchado a la cantina. Cuando se hizo la hora de salir, tomé mis cosas y me dirigí a la puerta. Al abrirla me encontré con mi esposo en la puerta, este no sé cómo se dio cuenta de todo. Me tomó de los pelos y me arrastró por toda la casa, me dijo que yo nunca lo dejaría. Yo buscaba cómo defenderme y forcejamos hasta que miré un clavo en la pared y con todas mis fuerzas lo topé hasta aquella pared, aun cuando andaba muy tomado no se me fue fácil hacerlo pero lo hice. Aquel clavo quedó enterrado en la parte baja de la cabeza cerca de la nuca. Eso no lo mató pero estaba muy mal herido. Tomé entonces mis cosas y lo dejé ahí. Ese día me fui con mi amor. Pasaron 4 años más, mi hijo ya era todo un niño hermoso y grande. Al poco tiempo de aquel suceso me dijeron que mi esposo había muerto y todo lo relacionaron a un terrible accidente, pero sabía que yo había provocado su muerte. Ese día mi esposo se desangró, quedé libre y me casé con el amor de mi vida. Cuando mi hijo cumplió los 4 años este fue cambiando, se parecía más y más a mi esposo muerto. Me entraba la duda si él era hijo de mi amor o de mi esposo fallecido. Conforme iba creciendo su carácter era más y más parecido a la de mi esposo muerto.
pero era más violento y agresivo conmigo. Lo llevé a psicólogos, pero simplemente no me ayudaron en nada. Desesperada me fui de nuevo con el brujo, le dije lo que le pasaba a mi hijo y que estaba desesperada. Le pregunté si él sabía de algún remedio para cambiar su actitud. El brujo me dejó helada cuando me dijo que no podía hacer nada por mi hijo ni por mí. Al saber la razón quedé perpleja. Me dijo que mi hijo no podía cambiar porque quien realmente era mi hijo era mi esposo fallecido que se había reencarnado en él, y que el amarre que me había hecho era para toda la vida, y que yo nunca me iba a poder deshacer de mi esposo. Mi amor me abandonó, y mi hijo fue el culpable de eso. El único que me acompaña hasta hoy en día es mi esposo fallecido reencarnado en el cuerpo de mi hijo. La lavandera. Leyenda mexicana. En nuestra barriada hubo un señor ya entrado en años de nombre don Eleuterio Bielma, a quien cariñosamente llamábamos Don Lut, todos los del barrio. Por las noches de verano nos juntábamos y le pedíamos que nos contara uno o alguna de esas leyendas. Entonces, Don Lut nos dice: vi a una señora inclinada sobre su lavadero, lavando afanosamente y enjuagando de cuando en cuando las prendas lavadas. Era una de esas noches de luna llena en las que, como se dice, había una luz como a la mitad del día. Poco antes de llegar al sitio donde se colocaban las lavanderas, divisé a una persona cerca de la puerta del sindicato, lavando afanosamente, y hasta oía el ruido que se hace al enjuagar la ropa. Esa noche, al pasar frente a la lavandera, le dije: buenas noches, señora. Sin recibir ninguna contestación me seguí por el callejón de la orilla de agua, pero sucede que en esos momentos me acuerdo de lo que contaban en el barrio de la misteriosa lavandera que veían en ese sitio, y animado por las copas que había tomado, decidí comprobar si esa lavandera era en verdad una aparecida o se trataba de alguna persona normal. Como la noche estaba tan quieta, empecé a escuchar cuando la campana de la fábrica empezaba a dar las 12 de la noche. Deseoso de comprobar la misteriosa versión que circulaba por el barrio, volví frente a donde se encontraba la lavandera. Entonces, hasta con voz más fuerte, le dije: buenas noches, señora, y me quedé viéndola esperando la respuesta, pero cuál no sería mi sorpresa que en vez de contestarme, la señora levantó los brazos, que yo vi perfectamente que eran puros huesos descarnados, que semejaban tizones encendidos. La mujer levantó la cara y se apretó con sus manos huesudas las sienes, y entonces enseñó la cara. Tenía las mejillas descarnadas y encendidas como dos enormes brasas, y los ojos en sus dos cuencas hondas brillaban como brasas encendidas. En esos momentos oí un ruido a mis espaldas, y al volver la cara, vi a un enorme perro negro que me miró con sus ojos que desprendían enormes llamas y gruñía amenazadoramente. El perro se pasó de largo, y aunque la puerta del sindicato estaba cerrada, lo vi desaparecer. Tremendamente asustado ante la visión del enorme perro que me amenazaba, me di la vuelta hacia la lavandera, pero esa visión también ya había desaparecido. No dejé de sobrecogerme de terror al notar su ausencia, pues no era posible que entrara con el portón cerrado. El sacrificio. Mi amor, ven, quisiera caminar contigo y platicar. Sé que mucha gente del pueblo te ha comentado que en este rancho pasan cosas raras. Me inclino de hombros para continuar. Quisiera contarte la historia para que no pienses mal de él, porque la gente piensa eso. Seguimos caminando y le digo: hace tiempo, de niño, iba caminando por el bosque cuando escuché a un animal que sufría, y me dio curiosidad y me acerqué al lugar de donde provenía el ruido, y sobre un gran árbol había lo que pensé era un gato. Estaba atorado entre ramas,
tenía una cadena al cuello muy pesada de tal modo que no podía moverse por la cadena y las ramas. Decidí subir a ayudarlo, pero al acercarme más, era más grande de lo que pensé, era completamente negro y tenía los ojos rojos. Me dio miedo, pero al verlo sufrir tratando de liberarse, decidí ayudarlo. Moví unas ramas, pero estaban muy atoradas, así que saqué una pequeña navaja que mi padre me había dado y empecé a cortar las ramas. De pronto, el gato pudo liberarse y dio un salto al suelo. Me asusté y me resbalé, caí al piso y un poco mareado, vi al gato enorme con unas garras como cuchillos y le brillaban sus ojos. Se me acercó y me dijo: "Cuando necesites ayuda, ahí estaré". Como pude me levanté y corrí a mi casa. Pensé que debido al golpe que me di al caer había escuchado mal, así que no le había platicado a nadie lo del incidente del gato, pero cada que veía a lo lejos el árbol sentía que algo me observaba y me daba una sensación de miedo. Pasaron los años y me fui a estudiar a la ciudad, pero al tiempo, mi padre enfermó y murió, así que tuve que regresar para hacerme cargo del rancho. Llevaba unos años viviendo ahí, cuando una noche llegaron unos hombres armados e irrumpieron en la casa, nos golpearon y amarraron, a mi hermana y mi madre entre varios hombres las estaban tocando y desnudando enfrente de mí. A lo lejos vi el árbol y con todas mis fuerzas le grité: "Me dijiste que cuando te necesitara ibas a estar. Te necesito". Y en ese momento uno de los hombres armados me golpeó con la cancha de la pistola en la cabeza y empecé a sangrar y ver borroso. De pronto se escucharon gritos de mi hermana y mi madre, luego sonido de balazos y gritos de hombres, luego solo sollozos y lamentos. Levanté la vista y lo vi, era el gato negro lleno de sangre que se acercaba hacia mí. "He pagado mi deuda", dijo, "pero después de estos hombres vendrán más y no podré protegerte". Con miedo y la voz entrecortada le pregunté: ¿qué podía hacer para que me ayudara si es que algún día lo llegara a necesitar? Y ante mis ojos se transformó en un hombre con cuernos y patas de cabra, se inclinó ante mí y exclamó: "Las personas que querrían hacerte daño, sus almas ya son mías. Necesitaré que sacrifiques un alma pura y así, yo te protegeré cada que algo malo vaya a pasar. Aquí estaré. Por eso cada que paso por el árbol y veo al gato, viajo a la ciudad o pueblos lejanos buscando una nueva novia, alguien pura como tú. Así que ya sabes por qué te traje", le digo mientras llegamos bajo el árbol. Esperamos que estos 3 relatos de terror les haya gustado. Si fue así, regálanos un me gusta y deja un comentario, porque de esa manera nos estarías apoyando muchísimo. Si eres nuevo o nueva en el canal, te invitamos a que te suscribas y que actives la campanita de notificación, para que de esa manera YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Nos despedimos y les mandamos un fuerte abrazo de Ultratumba. Hasta un próximo video.